Muy buenas tardes a todos, amigos presentes. Distinguida señora Elena Pérez, Assistant Vice President de Soluciones Corporativas de Swiss Re. Distinguido señor Daniel Foote, Ministro Consejero de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Señor William Malamud, Vicepresidente Ejecutivo de esta Cámara Americana de Comercio. Señores miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de esta Cámara, amigos de la prensa, funcionarios, diplomáticos, bienvenidos a este almuerzo. Muy buenas tardes a todos. Celebramos nuestro primer almuerzo luego de la juramentación del presidente Danilo Medina. Nuestra felicitación para él y los miembros de su gabinete, a la vez que les deseamos los mayores éxitos, pues ello redundará en beneficio de nuestro país. También les animamos a que aprovechen la oportunidad que la mayoría del pueblo dominicano les ha dado para continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Contarán con nuestro apoyo en todo aquello que esté alineado con nuestra misión y visión, pero también con nuestra crítica siempre constructiva, como lo estamos haciendo en estos días con el proyecto de ley general de aduanas. Al respecto, ya hemos hecho una referencia pública saludando su introducción al Congreso, pero llamando la atención sobre posibles conflictos que pudieran tener lo presentado en materia constitucional y del debido proceso. En otro orden de ideas, deseamos saludar la respuesta al llamado que le hiciera nuestra Cámara Americana de Comercio al Ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, para dar solución a los problemas de violencia que se están registrando en algunas autopistas y carreteras del país, problema que ya la Embajada de los Estados Unidos también emitió un comunicado en el día de ayer al respecto. Ha habido problemas con el tránsito y seguro de personas y la carga. Es clave para el desarrollo y la prosperidad nacional que este problema sea corregido. Cuando el tránsito es alterado por actos violentos, la paz social, el clima de negocio y el turismo son afectados. La solución temprana de este tipo de problemas demuestra una voluntad firme de las nuevas autoridades de defender a toda costa tanto la inversión nacional como la inversión extranjera. Dicho esto, le pongo en contexto el tema que nos ha reunido hoy aquí. En el mes de mayo, el norte de Italia, la región de Emilia-Romagna concretamente, fue sacudida por varios terremotos. A los muertos y heridos del desastre hubo que añadir derrumbes de casas y patrimonio artístico, pero también la paralización de una de las zonas más productivas de dicho país. De la noche a la mañana, miles de personas se vieron sin empleos y el gobierno subió el impuesto a la gasolina para financiar la ayuda para hacer frente a los daños ocasionados por los movimientos telúricos. Se calcularon en 5.000 millones de euros los daños y de acuerdo a crónicas periodísticas, en esa región había una empresa por cada 10 habitantes. En las fábricas se hacían desde vinagre balsámico o queso parmesano hasta instrumentos biomédicos o piezas para los autos Ferrari. La zona está devastada y no tiene visos de recuperación a corto o mediano plazo. En estos días, en nuestro país, nos vimos afectados por los daños causados por una tremenda tormenta tropical, la tormenta Isaac. 5 personas perdieron la vida, hubo varios heridos, hay alrededor de 30.000 personas desplazadas. A la tragedia humana hay que añadir los daños materiales a lo que tiene que hacer frente un gobierno que ha reconocido que tiene precariedad económica y que tiene que apretarse el cinturón para proceder con una reforma fiscal integral de gran trascendencia.
puentes derribados, plantaciones anegadas, otras infraestructuras afectadas, casas con problemas y un panorama desolador para el que hacen falta fondos. Esto tiene consecuencias dramáticas no solo para quienes la sufren, como para los protagonistas principales, sino también para todos los ciudadanos debido a los efectos colaterales que estas situaciones generan al alterar cualquier tipo de planificación previa, porque cambian las prioridades. Tanto en el caso de Italia como en nuestro país, la pregunta es, ¿qué medidas de protección habrían tomado empresarios, artesanos, agricultores, autoridades para afrontar la recuperación en caso de desastre? Quien nos acompaña hoy nos puede hablar de la importancia que tiene la previsión para poder salir airoso de situaciones catastróficas. Nos va a poner ejemplos de experiencias vividas en países afectados por fenómenos naturales de gran envergadura y nos daremos cuenta de lo importante que es estar bien protegidos, porque de ello dependerá que podamos levantarnos o continuar hundidos y claudicar. Elena Pérez es la Assistant Vice President del área de soluciones corporativas de Swiss Re, una de las principales reaseguradoras del mundo. Le doy la bienvenida y las gracias por haber dispuesto de su agenda para estar con nosotros aquí. Y quiero también al mismo tiempo dar las gracias al señor Carlos Ross, nuestro pasado presidente y miembro de nuestro Consejo de Directores, por haber colaborado para que esto sea hoy una realidad. Elena Pérez cursó estudios superiores en la Universidad de la Florida en las áreas de matemáticas y literatura y lengua francesa. Desde el año 2006 está ligada al mundo de los seguros y reaseguradores. Primero en Seguros ACE como analista de riesgo catastrófico en Filadelfia y Nueva York, y en el 2010 pasó a formar parte de Swiss Re. En el día de hoy, Elena Pérez nos va a hablar de la fuerza de la naturaleza. Estamos realmente protegidos. Les dejo con ella y le pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Hoy voy a hablar sobre los riesgos de la naturaleza. Los temas que voy a tocar van a ser que voy a mostrar la vulnerabilidad de la isla ante los desastres naturales, luego las predicciones hacia el futuro y por último vamos a mirar cómo mitigar el impacto que pueden tener estos desastres naturales. La isla de la República Dominicana está actualmente entre las 10 naciones del mundo con mayor exposición a un riesgo catastrófico. Un riesgo catastrófico se puede definir como un evento extraordinario cuya propia naturaleza anormal, elevada intensidad y suma de daños que potencialmente puede causar impiden que pueda ser cubierta por una póliza de seguros tradicional. Los riesgos catastróficos se pueden clasificar en dos categorías principales. La primera son los riesgos geológicos, que vienen siendo los terremotos, los maremotos o tsunamis y también las erupciones volcánicas. Y por segundo están la categoría de los eventos de tipo climatológicos, que vienen siendo los huracanes y las inundaciones principalmente. Y de acuerdo a esta definición se puede ver que la isla de la República Dominicana está expuesta a ambos. El primer tipo de eventos son los eventos geológicos y la isla de Hispaniola, que está compartida entre Haití y la República Dominicana, está inmensamente expuesta al riesgo de terremoto. La isla se encuentra encima de tectónico de la placa tectónica del Caribe y al norte bordea con la placa de América del Norte, al sur con la placa de América del Sur, al este con la placa de Nazca
y al oeste con la placa del mar Atlántico. Y como promedio se mueve, hay una traslación de esta placa de 20 milímetros al año. Como podemos ver, hay muchísimas fallas que atraviesan la isla. Hay 14 fallas que atraviesan casi todo el territorio firme y también el territorio marítimo, que también pone una exposición a tsunamis. Aquí se puede ver la cantidad de terremotos o de movimientos de tierra que han sucedido en el último siglo. Como pueden ver, el área de la República Dominicana tiene una concentración bastante grande de terremotos, así como también la parte oeste de Centroamérica. En la tabla que está a la izquierda, también se pueden ver, estos son solamente los movimientos de tierra que han sucedido durante 10 días. Me parece que eso viene siendo del 5 de agosto hasta el 10 de agosto. Y de hecho, desde 2003 hasta septiembre del 2011 se han registrado más o menos 3.500 movimientos de tierra, de los cuales más o menos 2.000 han sido entre magnitudes 2.4 y 5.4 en la escala de Richter. Una área de muy alta susceptibilidad se sitúa al norte del país, donde se encuentra la falla septentrional. Esta falla ha sido analizada por muchos estudios paleosísmicos por estudiantes de la Universidad de Texas y se encuentra que no ha roto la corteza terrestre en más de 800 años y que ha acumulado una cantidad de energía como para producir un terremoto de como mínimo magnitud 8 en la escala de Richter. Como se puede ver también en el mapa de abajo, esta área de alta susceptibilidad también coincide con una área que está muy densamente poblada, tanto en términos de gente, y también es una parte bastante importante para la economía y el sector agricultor para la República Dominicana. También como punto de referencia, el terremoto que dio en México en 1985, que fue también de la escala de 8, se produjo a más de 400 kilómetros, el epicentro se sucedió a más de 400 kilómetros de la Ciudad de México. Sin embargo, si fuese a producirse un evento similar alrededor de esta falla, solamente sería a 100 kilómetros de cualquiera de las ciudades importantes, tal como podría ser Santiago, La Vega o San Francisco de Macorís. Los terremotos y los sismos también traen con ellos muy frecuentemente otros eventos secundarios que pueden amplificar la pérdida de forma significativa. La primera es la licuefacción, y esto suele pasar en terrenos que están cerca del agua, cuando el desplazamiento de la tierra impide que la estructura ya pueda soportar, cuando el suelo ya no puede soportar la estructura que está construida sobre ella, y eso puede causar daños a la estructura en sí o al edificio, y también puede causar el derrumbe completo del edificio, como pueden ver en la foto de abajo. El segundo efecto secundario, que es muy común, son las réplicas, y son muy peligrosas porque pueden ser de la misma magnitud del terremoto y pueden pasar muchísimas siguiendo el evento principal. Y lo peligroso de esto es que ya los edificios están dañados por el evento principal, y después de eso tener otras réplicas o tener otros eventos que sean de mayor intensidad pueden causar el derrumbe que a lo mejor el primer terremoto no causó. Y por último tenemos el tsunami, que es una serie de olas o una ola muy grande que está causada también como efecto secundario de un terremoto. Aquí se puede ver algunos daños que se causaron en el terremoto de Haití del 2010, y de hecho mucha gente estuvo bastante sorprendida que el terremoto en Haití sucedió donde sucedió, por el simple hecho que
se suponía que iba a pasar uno en la República Dominicana antes. Y también el terremoto de Haití liberó 176 años de energía, mientras que la falla septentrional que está al norte del país tiene 800 años de energía acumulado. Esto también es otra foto del Palacio Nacional en Puerto Príncipe y se puede ver los daños estructurales que sufrió después del terremoto del 2010. Otro grupo de eventos a los cuales está expuesto la isla de Hispaniola son los eventos climatológicos, tales como las inundaciones y los huracanes. La época de huracanes se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y en los últimos 150 años la República Dominicana ha sufrido 76 tormentas, de las cuales 32 han sido tormentas tropicales y el resto han sido huracanes, con lo cual han pasado más huracanes que tormentas tropicales. Y también por el gráfico que se puede ver abajo a la izquierda, se puede ver que hay etapas de alta actividad, mientras otras donde casi no se han observado tormentas. Si miran del año 1926 al año 1935 sucedieron 10 tormentas, mientras, por ejemplo, los 10 años anteriores a eso solamente pasaron 6. Con lo cual es algo que va variando. Y también en la foto de abajo, esos son la trayectoria de todos los huracanes que han pasado desde 1851. Uno de los huracanes en los últimos años que han causado muchos daños significativos fue el huracán George, que sucedió el 22 de septiembre de 1998. Tuvo vientos de más de 200 kilómetros por hora y causó muchos daños a viviendas, acueductos, escuelas, desbordamientos de ríos. Y como se puede ver, uno de los sectores que fue muy gravemente afectados fueron el sector productivo y también la infraestructura, con 1.081 millones en el sector productivo, las mayores pérdidas estando en los sectores agropecuarios, pesca, turismo e industria. Aquí hay algunas fotos del huracán George. Este es el malecón y aquí también se pueden apreciar los daños en cuanto a cosas que se caen al suelo, y esto también impide la circulación dentro de la isla para poder dar ayuda o para poder mitigar daños a una estructura. Como los terremotos, los huracanes y los efectos climatológicos traen con ellos unos efectos secundarios. Entre ellos está el storm surge, que puede afectar también las pérdidas de forma significativa, sobre todo con los hoteles, las estructuras que están en la costa, tales como son los hoteles, que también afecta a la industria turística. Y storm surge básicamente es cuando se eleva el nivel del agua tras un huracán, y esto también provoca grandes inundaciones, y las inundaciones también son un efecto secundario muy importante que pueden agravar de forma significativa las pérdidas. Y luego, después de eso, están las epidemias, que también están relacionadas a las inundaciones, y de hecho la tormenta Isaac, que acaba de pasar por Haití, se pensaba que, tenían mucho miedo de que iba a haber un resurgimiento de la epidemia de cólera simplemente por el estancamiento de agua y no poder sacarlo. Y luego, por último, otro efecto secundario a lo cual también la República Dominicana está muy sujeta es a los deslizamientos de tierra por la topografía que tiene la isla. Entonces, si caen cantidades de lluvias importantes, pues esto causa el deslizamiento de las estructuras y se lleva todo lo que tiene por debajo y la estructura entera. Ahora vamos a hablar de las predicciones hacia el futuro para estos dos tipos de eventos. En cuanto a los fenómenos climatológicos, se espera que la temperatura de la Tierra aumente entre un 1.1 y
4 grados centígrados y que el nivel del mar crezca un 1.5 metros durante los próximos años, lo cual da motivo de esperar que los fenómenos climatológicos van a seguir aumentando, tanto en frecuencia como en severidad. Es también importante notar la importancia del riesgo de inundación, ya que está muy frecuentemente subestimado y ha provocado varias sorpresas en la industria de los seguros. Una de las razones principales es la falta de información y también la falta de modelos que tenemos para poder cuantificar el riesgo. Uno de los problemas muy grandes de las inundaciones es que pueden cubrir un territorio muy grande y pueden causar muchos daños a la infraestructura, y por la larga estadía de agua puede impedir los accesos para mitigaciones de daños y primeras reparaciones. Y como se puede ver, las pérdidas de inundación han crecido un 12% desde el año 1970. En cuanto a la evolución de los daños geológicos, no se ha apreciado ni se espera una alza en cuanto al número de eventos geológicos. Sin embargo, sí se han apreciado una alza significativa en los daños que dichos sismos han causado. Y esto ha pasado principalmente porque los epicentros que han sucedido en áreas que están muy densamente pobladas. Es importante notar que el tamaño de un terremoto y el daño que causa no están siempre directamente relacionados. Por ejemplo, en el terremoto de Nueva Zelanda, que produjo 500 veces menos energía que el de Chile, se produjeron muchísimos daños, mucho más de lo que se pensaba con un terremoto de esa magnitud, y fue simplemente porque el epicentro dio en un sitio que estaba muy densamente poblado, y luego, aparte de eso, tuvo una serie de réplicas que causaron muchos daños importantes. También tuvieron licuefacción y todo eso agravó de una forma muy significativa todas las pérdidas. Ahora, ya que hemos hablado de los riesgos a los que están expuestos y cuáles son las tendencias al futuro, vamos a hablar de cómo controlar el impacto, tanto como país y como una empresa. En cuanto al tipo de pérdidas que son posibles tras un evento catastrófico, se podrían dividir en dos categorías. La primera son los daños de propiedad, y esa es probablemente a los que conocen mejor, dado que es tangible y es de una determinada cantidad fija. Es decir, cuando sucede un evento hay una cantidad determinada de dinero que permite restaurar el edificio y los contenidos a la condición existente antes de un siniestro. El siguiente tipo de pérdida ocurre por el impacto en cuanto a la producción de una empresa durante los meses siguiendo a un siniestro. Está causado por, básicamente, pérdida de beneficios. El motivo es por el simple hecho de que la rehabilitación o restauración de la propiedad tangible tiene un impacto directo sobre los beneficios de las que goza la compañía. Uno no puede trabajar en un sitio que está inundado o que tiene alguna deficiencia estructural y impide que la gente pueda entrar en el edificio. Estas reparaciones suelen consumir una serie de días, semanas o meses, de los cuales la actividad productiva y comercial de la empresa se ve muy gravemente afectada. En este slide voy a enfocarme un poco más sobre las pérdidas de beneficios, ya que las pérdidas de bienes físicos creo que todo el mundo está bastante consciente del riesgo a bienes físicos. Para dar respuesta a las necesidades de cobertura que surgen tras un daño material de cierta consideración, existe el seguro de pérdidas de beneficios, que está destinado a situar una empresa asegurada en la situación financiera si
si el siniestro no hubiese ocurrido. Después de un siniestro hay determinados gastos que se pueden anular completamente, tales como la compra de materia prima y otros variables que se pueden ver hasta anulados. Pero sin embargo existen otro tipo de gastos que son los gastos fijos que una empresa tiene que seguir atendiendo hasta si ya no puede producir nada más. Un ejemplo de estos gastos son los alquileres, los sueldos, los intereses de préstamos también. Adicionalmente, la situación se ve muy frecuentemente empeorada por la necesidad de una serie de gastos extraordinarios para minimizar la pérdida de facturación generada por las circunstancias tras el siniestro. Esto puede incluir horas extras, gastos adicionales de personal, adquisición temporal de nuevos locales para continuar producción o la utilización de servicios tercios. También es muy común después de una catástrofe tener una interrupción de servicio. Es normal que un corte en los suministros de algunos elementos primarios indispensables para llevar a cabo cualquier proceso productivo, tal como la electricidad, el gas o el agua o el teléfono, sean cortados. Y esto puede causar daños muy significativos después de una catástrofe. Otra de las circunstancias que puede afectar el periodo de restauración es la evaluación y la imposibilidad de acceso a la zona donde se ubican las instalaciones como resultado de una orden de las autoridades por motivos de derrumbe o colapso de las estructuras y edificios en la zona por la prevención de males mayores. Y todo eso puede ser cubierto por el seguro de pérdida de beneficios. En este slide se puede ver los 10 riesgos más afectados después del terremoto de Chile. Y en este slide se puede apreciar que la mayoría de las pérdidas están repartidas entre propiedad y pérdidas de beneficios, y en algunos casos los daños por pérdidas de beneficios son aún más altos que las pérdidas de la propiedad en sí, de los bienes físicos. En Chile, por ejemplo, después del terremoto hubo una papelera que no sufrió muchos daños estructurales, pero sufrió los suficientes daños como para impedir que la gente pudiera entrar a seguir trabajando. Y sus pérdidas fueron de lucro cesante más que de propiedad. Entonces, es un riesgo que está bastante subestimado. Y mucha gente se enfoca mucho en las pérdidas físicas, pero las pérdidas físicas tienen un impacto directo sobre la interrupción de negocios. Ya que hemos mirado las dos categorías, vamos a ver cómo protegernos contra estos riesgos, tanto hacia los bienes físicos y las interrupciones de negocios. Antes que nada, es muy importante entender la fragilidad de una entidad, poder identificarla, evaluarla, controlarla y luego ver si es necesario transferir alguna parte de ese riesgo. En cuanto a cómo identificar y evaluar un riesgo, para bienes físicos es importante tomar nota de la situación. ¿Está cerca de un valle? ¿Está cerca de un río? ¿Está cerca de una falla? ¿Cuántos son los valores expuestos? Zonas de alto peligro. Todas estas cosas son muy importantes en cuanto a saber identificar y evaluar el riesgo. En cuanto a interrupciones de negocios, es importante identificar si hay equipos que son difíciles de reemplazar, algunos cuellos de botella que pueden existir dentro de la operación, cuáles son los gastos fijos y cuáles son los gastos variables. También es importante tomar en nota que diferentes sectores tienen diferente susceptibilidad a los daños de lucro cesante. Por ejemplo, los siniestros de inundación en los sectores de generación y telecomunicaciones con elementos de infraestructura suelen ser bastante
susceptibles a pérdidas de lucro cesante, más que nada por la gran infraestructura que tienen dentro de un país. Luego, una vez identificado y evaluado el riesgo, es importante saber controlarlo. Y eso quiere decir que es muy importante estar preparados. Es importante que las estructuras estén diseñadas de acuerdo a normas vigentes y promover la adecuación sísmica. Y sobre todo esto es importante para las estructuras que son muy importantes después de un catástrofe, tal como pueden ser los hospitales, los refugios, las escuelas. En cuanto a huracanes, asegurarse de que los edificios tengan shutters, canales adecuados, muros de contención para las inundaciones. Todas estas cosas son muy importantes para intentar mitigar el daño que puede producir una catástrofe. Luego también realizar la microzonificación de las ciudades del país, empezando por las más grandes, siendo Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís, y luego, basado en esta microzonificación sísmica, desarrollar y definir planes de desarrollo dentro de estas ciudades, tomando en cuenta los peligros que existen. Luego también sería importante establecer un programa de educación ciudadana para que se haga conciencia de los riesgos a los que están expuestos. En cuanto a las protecciones contra interrupciones de negocios, es importante tener un plan de contingencia que se hace después de que sucede un terremoto o un huracán. Muchas veces esto no está preestablecido. Tengo un ejemplo que pasó en una compañía que producía pasta en Chile, y después del terremoto lograron continuar la producción de todo, pero era porque empezaron a llamar plantas en Argentina, al norte de Chile, pidiendo favores, y al final pudieron reducir las pérdidas en cuanto a pérdida de beneficios, pero no fue un plan que estaba ya establecido, y eso es muy importante tenerlo y también compartirlo con otras personas de la empresa para que estén preparados. Y luego, una vez evaluar los riesgos y cómo controlarlos, aquí es cuando las empresas deciden si pueden asumir el riesgo, lo pueden retener o si lo tienen que transferir. Y la retención no tiene que ser una retención de decir, bueno, voy a retener el riesgo entero. Esto también se puede transferir en cuanto, si estás comprando seguros, ver qué deducible puedes tomar y ver cuánto realmente estás dispuesto a retener si algo realmente pasa. Y la transferencia puede ser, la forma más conocida es el seguro normal, el seguro contra catástrofes. Entonces, eso es una forma de transferencia. Otra forma de transferencia que no está muy conocida, pero que se está viendo más frecuentemente y más que nada en gobiernos, son las soluciones paramétricas. En el seguro tradicional hay un pago si ha ocurrido un daño y el asegurado está reembolsado de acuerdo a los daños que ha sufrido, y esa cantidad está utilizada para reparar los daños de la empresa o de lo que sea, para reparar los daños que han sucedido por el evento que está asegurado. En cambio, en una solución paramétrica, un cliente compra una especie de seguro que paga una cantidad determinada si se cumplen una serie de parámetros ya establecidos anteriormente. El precio varía en función a la probabilidad. Por ejemplo, una solución paramétrica que toma como cuadrante la isla de Hispaniola, y dices, por ejemplo, bueno, voy a comprar una solución paramétrica que dice si un huracán de velocidades entre 75 millas por hora y 85 millas por hora pasa por este cuadrante que es la isla de Hispaniola, pues entonces va a haber un pago determinado de una cierta cantidad. Esto puede ser mucho más caro que si, por ejemplo, ese mismo cuadrante dices, bueno, si va a pasar por la ciudad de Santo Domingo, si tomas ese cuadrante, lo haces más pequeño y dices esas mismas velocidades de vientos entre 75 y 85, pues eso
es un poco, las probabilidades son un poquito más bajas y normalmente el precio varía en función a la probabilidad. Que dado la exposición de la isla, no sé cuándo variaría, pero así es como funciona. Y para comparar los dos tipos de seguro, para que vean las diferencias entre el seguro tradicional y las soluciones paramétricas, la primera diferencia es que los pagos están utilizados a la discreción del comprador. Entonces, si pasa una cosa, va a haber un pago y da igual para qué quieran utilizar ese pago. Y estas cosas vienen muy bien para los gobiernos, para que tengan un fondo de contingencia si pasa cualquier cosa, tener estos productos ya puestos y estar preparados. También son mucho más rápidos, no necesitan ajustes. Son mucho más blanco y negro. Si pasa lo que está definido en la serie de parámetros que ya está establecido, pues hay un pago. No hay necesidad de decir, bueno, estos son los ajustes y cuántos daños se causó tal evento. Es mucho más blanco y negro. Y como había dicho, es muy bueno para los gobiernos, ya que pueden disponer de unas cantidades de dineros importantes después de una catástrofe. Y en este slide se pueden ver que hay un caso muy importante de infraseguro en el país. En los últimos 28 años, solamente el 22.8% de las pérdidas han sido aseguradas. Como pueden ver, en el huracán David solamente el 14%, en George el 28% fueron aseguradas, y las tormentas Noel y Olga del 2007, los cuales produjeron $261 millones en pérdidas económicas, solamente el 10% de las pérdidas fueron aseguradas. Entonces hay un problema bastante grande de infraseguro. Y por último, las conclusiones y las lecciones aprendidas. Es muy importante que el país cuente con fondos de contingencia suficientes para poder financiar los costos asociados a un evento catastrófico. Luego también los administradores de riesgo deben mejorar su conocimiento de la exposición catastrófica para poder contratar el seguro y la cobertura suficiente. También es importante entender la importancia de las pérdidas que pueden causar interrupción de negocios. Y finalmente es importante que, aunque estos grandes desastres no se presenten con tanta regularidad, hay que tener una actitud preventiva adecuada. Bueno, muchísimas gracias a Elena Pérez por su presentación. Es un tema definitivamente oportuno en estos momentos y importante. Tenemos varias preguntas. No sé si el micrófono está encendido y listo. Alguien dijo, yo recuerdo después del terremoto en Haití, que terremotos no matan personas, es mala construcción y falta de códigos apropiados. ¿Qué opina usted de esto y este factor de la calidad de construcción? Sí, creo que es muy importante tener los códigos de construcción, o sea, mirando las cosas de una forma bastante práctica. Desafortunadamente, cuando se construyeron muchos de estos edificios, no tenían pensado construirlo de forma antisísmica, pero sí existen métodos de hacer un retrofit a los edificios para que se hagan con una resistencia más antisísmica. Y creo que esto se debería hacer a edificios que son muy importantes, tales como pueden ser los refugios y los hospitales, porque cuando pasa una catástrofe, esos son los sitios que tienen que responder
y en términos de infraestructura un país son los edificios más importantes, yo creo, después de una catástrofe. Y creo que en parte sí, es verdad, no hubo mucha construcción antisísmica y creo que lo más importante es que después de una cosa así, poder aprender de eso y todos los edificios que van a construir de ahora en adelante que toman eso en cuenta. Porque ya del pasado no se puede hacer nada, lo único que se puede hacer es aprender de los errores y no cometerlos otra vez. Y yo creo que eso es lo más importante. ¿Para qué tipo de riesgo se recomienda el seguro paramétrico? Yo sabía que el seguro paramétrico iba a ser wow. Okay. El seguro paramétrico se utiliza más que nada para los gobiernos y se utiliza para que ellos dispongan de una cantidad, si hay una catástrofe, tener algún fondo de contingencia para poder dar soporte a la infraestructura del país y poder ayudar a recuperarse de una forma más rápida. Hasta ahora no es una cosa, algunas empresas lo usan que están situadas en el Golfo de México y también la ciudad de, México tiene algunas soluciones paramétricas tanto como para terremoto como para huracán y más que nada creo que lo más importante o la utilización más significativa es para tener un fondo de contingencia después de una catástrofe. Pero esos son la gente que lo está usando más normalmente. Como una empresa de reseguro, me imagino que ustedes están monitoreando mucho los cambios climáticos. ¿Cómo están cuantificando esto, el impacto de cambios climáticos en los modelos y proyecciones de riesgo? En cuanto a los modelos climatológicos, creo que hay una falta de entendimiento a nivel global sobre el impacto que va a tener el cambio de las temperaturas y todo eso sobre los eventos climatológicos. Hay una tendencia a pensar que van a ir aumentando y esto muchas veces se refleja en los modelos. Desafortunadamente en el mundo de los seguros hay una compañía que tiene como, no quiero decir monopolio sobre los modelos, pero lo utilizan casi todas las compañías de seguro y muchas de las primas y los cambios se reflejan por los cambios que ellos producen en los modelos que cambian de año en año. Entonces esto sí se ve reflejado en términos de prima y las pérdidas que se esperan. Y en cuanto a terremoto, yo diría que muchas veces los modelos los modelos no son perfectos y no predicen lo que va a pasar, lo intentan hacer y muchas veces después de una catástrofe se mira el modelo y se dice, bueno, no cobraron tanto, subestimaron las pérdidas de esto, sobreestimaron las pérdidas de bienes físicos y eso siempre hay que ajustar los modelos después de una catástrofe. Entonces, los modelos intentan reflejar la realidad, pero muchas veces no es la realidad y solamente se ve la realidad mirando hacia atrás después de que haya ocurrido un evento. ¿Cómo proteger al sector agrícola, las plantaciones frente a desastres naturales? ¿Hay cierto tipo de seguro específico? Sí, hay seguros a agricultores, sí, y yo sé que Swiss Re participa también de forma de seguro primario, tanto también como reaseguro. También, por lo que he visto por mucho de lo que he visto, no sé cuántas de estas plantaciones están aseguradas. De todos los daños que se produjeron por las inundaciones y por los huracanes, en los últimos 28 años solamente un 30% de los daños fueron asegurados. Entonces, también me pregunto, aunque hayan sufrido muchos daños y seguramente que sí por las inundaciones, me imagino más que nada, me pregunto cuántas de estas compañías realmente estaban aseguradas y si tenían el seguro adecuado como para poder protegerse ante una situación.
Y similar. hay una pregunta similar para el sector turístico. Si hay particularidades del sector turístico, cómo manejar el riesgo, especialmente en el este del país. Hay muchos hoteles frente al mar. Sí, en cuanto a la industria turística, muchas veces, o sea, lo importante es estar protegidos e intentar prevenir las posibles pérdidas que puede producir, o sea, tener muros de contingencia para intentar que no suba el nivel del agua, el storm surge, tener cristales que sean anti-rotura, tener shutters puestos, o directamente no construir tan cerca de la playa. O sea, el riesgo está ahí y va a pasar, no es una cosa que digas, bueno, a lo mejor no pasa, o sea, va a pasar, un huracán va a pasar, el mar va a subir, el nivel del mar va a subir, van a haber inundaciones, lo único que pueden hacer es protegerse lo más posible y saber los riesgos y estar bien protegidos. Bueno, y la última pregunta es si hay cualquier estadísticas disponible que compara la efectividad real o eficiencia de las soluciones paramétricos frente a seguros tradicionales. En este momento las soluciones paramétricas son una cosa que son bastante nuevas, o sea, es un producto bastante sofisticado. Hay muchos, como había dicho, México ya ha comprado una solución paramétrica y República Dominicana llevan ya como 3 años que quieren, que no quieren y no sabemos al final si lo van a cerrar o no. Entonces no se puede evaluar realmente si hay un beneficio. Lo que sí es importante a nivel de país es tener un fondo de contingencia después de una catástrofe. Después del terremoto en Chile, ellos se pudieron recuperar de una forma bastante rápida. Primero tenían más seguro, un porcentaje mayor de todos los daños estaban asegurados y luego aparte no tenían un fondo de contingencia muy grande, lo tenían muy pequeño, pero tuvieron que reorganizar el presupuesto y pusieron un montón de dinero para poder reestructurar el país, de los cual por suerte podían hacer porque disponían de esa cantidad de dinero, pero un país que no tiene de dónde sacar dinero pues no puede tener un fondo de contingencia. Y ahora de hecho Chile también está pensando comprar soluciones paramétricas, entonces creo que es una solución que no se ha evaluado. En teoría parece una cosa que tiene muchísimo sentido, pero creo que los efectos no se han visto, todavía no se han trasladado a la práctica. Bueno, muy bien, un aplauso para nuestra oradora, Elena Pérez, vicepresidente de Corporate Solutions Swiss RE. Gracias por su presentación y esperamos que todos ustedes en el sector privado y también en el mismo estado están pensando cómo manejar estos riesgos. La realidad es que vivimos en una área expuesto a muchos riesgos. Yo no sabía que fue en el top 10. Esto fue un dato interesante, que el país es en el top 10 de países. Hay que reflexionar un poco sobre esto y tomar las medidas apropiadas. Muchísimas gracias a todos ustedes y que pasen buenas tardes.